A esta hora de la mañana hacemos contacto vía Skype en la ciudad de Washington con Augusto de la Torre. Él es analista económico y hoy miembro del Consejo Asesor de Economía de la Presidencia de la República. Buenos días, Augusto, bienvenido. Buenos días, Janet, un gusto estar aquí, a las órdenes. Bueno, ¿cómo va ese trabajo? Se ha cumplido una semana de haber conformado oficialmente este Consejo Asesor para la Presidencia de la República en torno a varios temas, a la guía sobre las decisiones que deben tomarse en materia económica de aquí hasta que termine el gobierno, y también para poder lograr esta renegociación de la deuda externa, que es lo que se ha anunciado como una de las grandes metas para este año del gobierno nacional. ¿Cómo va este trabajo? Mira, ha habido esencialmente dos reuniones. La primera fue una reunión protocolaria para conocerse los unos a los otros y para acordar con mayor claridad sobre los términos de referencia, si tú quieres usar esa palabra, para el grupo asesor. Ya hay un documento publicado que me imagino tú lo tienes y que explica el alcance y los límites de esta asesoría, que es absolutamente pro bono. No tiene ningún tipo de remuneración y mantiene completa libertad intelectual. De hecho, los asesores comúnmente no estamos de acuerdo en todo, y el gobierno no necesita acoger nuestras ideas. Pero es una instancia de conversación, de trabajo intenso, digamos, intelectual, sobre cuáles son las salidas o las opciones que tenemos en la política pública para evitar que la crisis sea mayor de lo necesario. Dos cifras que realmente preocupan en materia económica ya casi a mitad del año, y es una proyección del Banco Mundial, una nueva proyección del Banco Mundial que dice que para el 2020 la economía ecuatoriana se contraerá en el 7,4%, y tenemos ya una cifra oficialmente reconocida de 12.000 millones de dólares de déficit fiscal. ¿Cómo ve la situación y cuáles son las alternativas, las salidas para poder atender ya la economía frente a estas dos cifras preocupantes que acabo de mencionar? Mira, Janet, las proyecciones de crecimiento en el mundo están empeorando día a día. A la que tú te refieres, que es la publicación de las proyecciones económicas globales del Banco Mundial, por ejemplo, ya le pone a Europa con una contracción del orden del 9%, una contracción del orden del 7% en toda la región latinoamericana, de manera que es muy posible que incluso en el Ecuador nos veamos obligados a revisar nuestra proyección, y que la contracción económica en el Ecuador, creo yo, podría acercarse al 10% en este año. Entonces la situación es bastante grave. Mira tú, en las últimas pocas semanas, 200.000 ecuatorianos que cotizaban a la Seguridad Social han dejado de cotizar. Eso implica que hay mucha destrucción de empleo, y que incluso las personas que siguen afiliadas a las empresas o en la nómina no están recibiendo el salario normalmente. Entonces, ya con la reapertura de la economía vamos a empezar a detectar la gravedad de esta crisis, y creo que todos los ecuatorianos tenemos que darnos cuenta que si queremos salir de esta crisis bien parados, tenemos que caminar por un camino relativamente estrecho, porque es mucho más difícil acertar. Acertar en lo que hay que hacer tiene pocos rangos de maniobra. Equivocarse es facilito. Es muy fácil equivocarse, y el camino de las equivocaciones en la política económica es muy amplio. Entonces, el gran desafío para el país es hacer las pocas cosas que tiene que hacer, hacerlas bien, hacerlas cooperando, con sacrificios compartidos, caminar un camino estrecho para salir de esto bien parados y protegiendo y preservando la dolarización. Me parece que ese es el objetivo principal. Ahora, pero con una contracción que usted proyecta que podría terminar el año con un 10%, un déficit fiscal de 12.000 millones de dólares, un incremento del número de desempleados, que usted también ya lo ubica en 200.000 personas que han tenido que salir de la Seguridad Social, otros que no reciben el salario completo o no están recibiendo su salario. Todo eso aporta en esta contracción de la economía. ¿Cómo cuidar la dolarización, toda vez que precisamente el flujo de dólares en la economía disminuye, se golpea, y cómo preservarla? ¿Qué medidas se está recomendando en este caso que el gobierno debe tomar para poder cuidar la dolarización como se está anunciando?
Primero es el tema fiscal. Los 12.000 millones que tú hablas no son el déficit fiscal propiamente dicho, sino lo que se conoce como la brecha fiscal. Es decir, la suma del déficit, ingresos menos gastos, más ciertas amortizaciones, particularmente en deuda interna y en algunas otras deudas bilaterales que hay que hacer, porque en la deuda externa de mercado ya no estamos pagando nada. Entonces ahí no hay ninguna brecha financiera. Entonces esta brecha financiera es la que hay que ir cerrando, y hay que ir cerrándola de dos maneras. La primera ya se ha anunciado parcialmente, que es reducciones adicionales en el gasto. En este año el gobierno central prácticamente no va a invertir. La inversión está lo más contraída posible. Vamos a ahorrarnos dinero en el gasto de servicio de deuda externa de mercado. Los bonos, los tenedores de bonos no van a recibir dinero de ningún tipo de pago en esta ocasión, y el país tiene que hacer un planteamiento. Se están reduciendo muchos gastos innecesarios que el gobierno está tratando de identificar, y el gobierno enfrenta el gran desafío de seguir reduciendo su nómina. Como tú sabes, ese me parece ha sido para mí el trabajo político más difícil del gobierno, porque no es que el gobierno no quiera reducir su nómina, el problema es que cada vez que trata de hacerlo se topa con barreras al interior del gobierno. Nos toca a nosotros como que ayudarle al gobierno a hacer lo que necesita hacer y encontrar el camino político al interior del gobierno, porque cada vez que el gobierno propone una reducción de sueldos, por ejemplo, se opone todo el sector público. Entonces hay que empezar por ahí. Simultáneamente hay que buscar desesperadamente dinero de afuera. Como tú bien dices, no podemos imprimir dólares, los dólares son los que están. Nos toca traer dinero de afuera. En la medida en que el gobierno reduzca sus necesidades de financiamiento, una buena parte del dinero que consiga afuera va a poder orientarse al programa de apoyos crediticios, y eso es absolutamente necesario. A las empresas, a los trabajadores, les interesa que el gobierno reduzca su brecha financiera para que al menos la mitad o 2/3 o lo que se pueda de lo que se consiga de los multilaterales se pueda canalizar a programas de apoyos crediticios. Y nos toca ahora un tema urgente, y que es que ojalá la Asamblea apruebe pronto el veto parcial que el Ejecutivo envió a la ley humanitaria, porque esta ley humanitaria abre uno de los principales pilares del camino de salida, que es esta posibilidad de tener acuerdos entre las partes, que las empresas, a nivel de cada empresa, puedan reunirse con sus empleados, con sus trabajadores, es decir, con sus acreedores, con sus proveedores, etcétera, y llegar a acuerdos para que entre todos puedan salvar la viabilidad de la empresa. No todo se va a poder salvar, pero esa ley permite evitar destrucción innecesaria. Entonces es menester que la Asamblea lo apruebe pronto, y que el país empiece a experimentar con estos acuerdos cooperativos entre partes, en donde todos nos tenemos que ayudar los unos a los otros para salir a flote. Ahora, en medio de toda esta situación y esperando a ver qué sucede con ese veto, se hace imprescindible una renegociación de la deuda externa. Dadas las condiciones, la situación económica del Ecuador, que es particular por lo que es dolarizada, por lo que no tiene un flujo de dólares suficiente, por lo que no puede imprimir billetes, el gasto público es enorme, se está haciendo un esfuerzo para reducirlo, usted lo ha mencionado, pero se hace imprescindible una renegociación de la deuda. Para eso también se conformó esta comisión de asesores. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué pasos se deben dar? ¿Es posible una renegociación? ¿Cuál es la posición, la mirada que en este momento los multilaterales le dan al Ecuador? Mira, hay distintos tipos de deuda, no todas se las debe renegociar, se las puede renegociar. Por ejemplo, las deudas con los multilaterales tú no las renegocias, porque estamos recibiendo dinero de los multilaterales y necesitamos que nos llegue más dinero del que pagamos. Entonces, con los multilaterales y con los bilaterales, que son, por ejemplo, las deudas con el gobierno chino, creo que el esfuerzo ahí es conseguir mucho más desembolsos de dinero fresco para que vengan al país y que excedan con mucho el servicio de deuda que el Ecuador tiene hacia esos acreedores. La historia es distinta con la deuda de mercado, y en particular con los bonos que están en manos de inversionistas internacionales. En esos tenemos un diferimiento, y el Ecuador tiene hasta agosto para hacer un planteamiento. El planteamiento que el Ecuador tiene que hacer obviamente va a tener un referente muy importante, que es lo que pasa con Argentina. El planteamiento del Ecuador, creo yo, dado el buen comportamiento del país, dadas las graves necesidades de la economía, debería darle al Ecuador un alivio
yo creo que mayor que el que Argentina va a recibir. Y el Ecuador debería buscar y aspirar a encontrar un alivio mayor que el que Argentina va a referir. El alivio tiene que venir por varias vías. Primero, hay que tener un periodo de gracia, porque durante el siguiente año, por lo menos un año o dos, vamos a estar sin capacidad de pago. Entonces va a tener un periodo de gracia importante. Luego creo que vamos a tener que encontrar cuotas de pago en el futuro mucho más reducidas que permitan acomodarse a las capacidades de pago del país. Eso se puede conseguir reduciendo la tasa de interés, o se puede conseguir alargando los plazos y reduciendo las amortizaciones, o se puede conseguir incluso con algunas quitas nominales al comienzo del proceso. ¿Cuál sea el camino para hacerlo? Importa menos que hacerlo. Y luego vamos a necesitar que los vencimientos no estén amontonados en un año, que se puedan ir distribuyendo, y ojalá el país en ese proceso pueda ir formando una curva de rendimiento que le oriente mejor al país en cuanto a los costos de financiarse a distintos años plazo. ¿Cuánto me cuesta financiarme a 2 años plazo, a 5 años plazo, a 10 años plazo, etcétera? Ojalá se pueda hacer un planteamiento ordenado, compatible con las capacidades de pago del país, que le dé al país el suficiente alivio. Va a ser muy importante que los ecuatorianos vean cómo cambia la trayectoria de pagos después de la renegociación, comparado con la que teníamos antes, y también van a escuchar los ecuatorianos mucho sobre esta cosa que los economistas llamamos el valor presente. Y lo que importa es que, medido en valor presente, el peso de la deuda se reduzca y sea compatible con la capacidad de pago del país. Toda vez que tenemos plazo hasta agosto para poder plantear este plan de renegociación o estas nuevas condiciones que le vamos a pedir a nuestros acreedores, ¿cuándo deberíamos tener presentar esta propuesta? Que el tiempo ya se limita, tenemos prácticamente mes y medio. Sí, mira, Janet, ahí te puedo decir que el gobierno ha avanzado mucho en pensar este tema, en estudiar opciones, en hacer consultas. El gobierno tiene que también en el proceso interactuar con digamos, veedores internacionales que se interesan en este tema, incluyendo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es una contraparte con quien el gobierno dialoga. El Fondo Monetario puede ayudar mucho aquí, porque el Fondo Monetario puede explicarle a los acreedores externos cuáles son las verdaderas capacidades de pago que el país tiene hacia el futuro. Además, al Fondo Monetario no le interesa que el dinero que ellos desembolsan y van a desembolsar entre por una puerta y salga por otra para pagarles a los acreedores privados. Entonces, el Fondo Monetario también está interesado en que haya una renegociación buena, sana, completa, comprensiva de la deuda ecuatoriana. Pero yo creo que la buena noticia que yo le puedo dar al país, desde que lo que he podido ver en las conversaciones con el gobierno, es que el gobierno va avanzando bien en formular su planteamiento. Perfecto, me quedo con eso y a la expectativa de lo que se presentará entonces en las próximas semanas y la respuesta de los acreedores. Gracias, Augusto de la Torre, por este contacto.